Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo un tema súper interesante que siempre me ha apasionado y estoy segura que vosotros también, sobre el que se sigue hablando porque no está todo el chocolate vendido. Bueno, son los rollos del Qumran o los pergaminos del Mar Muerto. En 1946 tienen como 2300 años, una locura. Muchos dicen que es el hallazgo arqueológico más importante. Mirad, no. También hubo otro hallazgo que es el de la biblioteca de Asurbanipal. Quiero deciros que la historia antigua se ha construido, por desgracia, a base de muchísimas hipótesis, porque hemos tenido que reconstruir, ¿cómo diría yo? Huecos, lagos, no sé, agujeros gigantescos, ¿no? Y entonces, todos estos descubrimientos lo que arrojan es información sobre periodos que desconocemos todos. Bueno, y los manuscritos del Mar Muerto es uno de ellos, porque resulta que en 1946 iban dos beduinos pues que se le había escapado una cabra y se le había metido en una cueva, pero no sabían en qué cueva y no querían perder al animal. Entonces, en vez de meterse dentro de la cueva, es que no me acuerdo cómo se llamaba el grupo beduino, Cumri o algo así, o, bueno, no lo sé. En vez de meterse en las cuevas pues cogían, se acercaban a la cueva y le tiraban una piedra dentro, porque muchas de ellas eran retorcidas con formas muy difíciles y entonces las cabras con una piedra se asustaban y salían. El hecho real es que se subieron a una cueva que era bastante inexpugnable, que ahora con las excavaciones ha sido más abierta, pero que antes estaba más cerradita. Tiraron una piedra gorda para que la cabra se asustara y en vez de salir la piedra, oyeron que habían roto una vasija grande. Y entonces eso les llenó de curiosidad ese misterio, ¿no? Y se metieron dentro de la cueva y hallaron los rollos de los manuscritos del Mar Muerto, porque está en una orilla, no cerca totalmente a la orilla, pero muy próximo al Mar Muerto. Y pertenecía a los esenios. Ahora no sé por dónde empezar, la verdad, este tema que tengo que hablar, porque tener en cuenta que cuando se hacen estas investigaciones, yo vengo de filología, de arte primero y de filología después, no sé si una cosa antes que la otra, porque ambas cosas son mi vocación, ¿no? Entonces, claro, hay muchísima curiosidad por las lenguas, ¿no? Porque estos rollos están escritos en griego, están escritos en arameo y están escritos en hebreo. Pero mira, el hebreo en aquella época se pensaba que era una lengua que ya no se usaba, porque realmente hay diferentes diásporas, o sea, está el babilonio, que eran los escritos oficiales, etcétera, etcétera. Ten en cuenta el poder que tienen los babilonios, de hecho, esclavizaron a los judíos, ¿no? Y sin embargo está también la diáspora aramea, que son judíos que hablan arameo, porque el arameo es como la lengua común con las cuales se entiende con todo el mundo. De hecho, Jesús habla arameo. Después está el griego, que también, pues la herencia primero griega, después romana, etcétera. Bueno, todavía esa zona no ha sido dominada por los romanos, pero van a tardar nada. O sea, estos textos datan de 200 años antes de Cristo a 65 años después de Cristo, que es cuando los romanos, digamos, arrasan a los esenios, porque van camino a Jerusalén a conquistarlo. Porque dentro del judaísmo hay muchísimas corrientes, como la religión cristiana, la religión musulmana, corrientes entre ellas antitéticas. Bueno, los esenios, para hacerlo más corto, porque si no voy a contar, eran los herederos eh, mm, eh, de los sacerdotes, iban vestidos de blanco, pero no solamente en el templo, sino porque en el caso de estos esenios no tenían sinagogas, guardaban como unas prácticas, unos rituales, entre los cuales pues estaba haciendo comida en grupo, eran hombres solos, célibes, y bueno, de hecho en los cementerios solamente hay hombres. Bueno, ellos dicen que son los puros también, la pureza, y van vestidos de blanco por eso. Pero curiosamente, por ejemplo, guardaban en estos textos que se encuentran en el año 46, pues en la cueva una va a haber hasta 12 cuevas, pero la 12 es una cueva que había sido saqueada, se encuentra en Martillo de 1950. Hay otra cueva de la que se tiene información en los primeros siglos del cristianismo, en el 100 o 100 años, y los cristianos dan, o sea, lo que está claro es que los esenios decidieron esconder, o sea, ante el peligro, escondieron los escritos que están hechos sobre piel animal
después están envueltos en lino. Ellos eran, como toda esa zona, muy caliente. Yo, por ejemplo, nunca he visto en verano, que vivo en un desierto también, nunca he visto con fibra sintética porque no transpira. Siempre busco algodón, lino. El lino es muy caro, pero muy bonito. Y los egipcios, los faraones, todos vestían de lino, ¿no? Y de hecho el algodón egipcio también es muy bueno. Bueno, pues nuestros esenios llegaban la hora de comer, rezaban antes de comer, se juntaban todos en grupo, la comunidad, no hablaban. Entonces llevaban antes de comer, se lavaban con agua fría todos, por un acto de pureza, porque era parte de sus costumbres, de sus rituales, porque para ellos era importantísimo ese ritual de limpieza. Y bueno, después allí no podía entrar ningún extranjero a esta hora de comer. Y ellos se habían puesto sus mejores galas, que eran unos faldones de lino que se ataban a la cintura. Y eso me pasó, llegué de madrugada a Yemen y cuando llego, todos los hombres tenían falda. Y yo digo, ¿he llegado a Babilonia o algo así? Y todos llevaban falda, nadie llevaba pantalón. Los niños, todos. Después yo me acostumbré, me parecía muy bonito, muy estético. Y jugaban al fútbol con las faldas, no llevaban nada debajo los niños. Y no se les caía, digo, no sé qué gracia tienen. Y después las faldas también, con sus dibujos, te dicen a qué tribu pertenecen, a qué zona, como pasa con los cuadros escoceses, ¿no? Las zonas de Escocia. Bueno, ¿por dónde iba yo? Así, los esenios. Bueno, los esenios, sus costumbres, después se vio que se hicieron excavaciones. Todo esto fue en el año 46 la primera cueva, pero después se descubrieron 12 cuevas más. Yo digo, la número 12 es la que tiene, la que había sido saqueada en los años 50 y no se sabe nada de esos escritos. Pero dicen que la 4 es la más importante. Desde luego, todo esto se expone en Jerusalén y digamos, el Santa Sanctorum de ese museo tan importante para ellos es el libro de Isaías, que está casi entero, que mide 6 metros, 6 metros. Y entonces lo que hicieron para averiguar, he estado leyendo diferentes investigaciones, si tenía cuántas manos lo había escrito, y entonces descubrieron que eran dos escribas con las letras muy parecidas, con una ortografía maravillosa, ¿no? Y lo hizo la inteligencia artificial, los cuales tuvieron como que diseñarla, ¿no? Porque, por ejemplo, vieron que aparecía 14.000 veces, algo así, la letra Aleph. Entonces se dieron cuenta que la letra Aleph era diferente una de otra, ¿no? En fin, se han hecho investigaciones. Después, por ejemplo, llegaron a una cueva, no me acuerdo cuál, y encontraron que había 15.000 trozos de manuscritos por allí dispersos. Y entonces yo creo que lo dicen, a ver, los becarios, ¿quién quiere? No, se han hecho investigaciones, entonces es un puzzle de 15.000 piezas y bueno, es que están haciendo, ha sido un descubrimiento brutal porque hay, o sea, hay cosas que estaban en la Biblia hebrea, pero hay documentos que son, me parece que el libro de Tobías, que es documentos apócrifos de la Biblia hebrea, pero que sin embargo son canónicos en la Biblia cristiana. Entonces hay todo un mare magnum y todas unas conclusiones que todavía siguen en proceso porque las diferentes cuevas se han descubierto en diferentes épocas, o sea, desde los años 40 hasta ahora se han ido haciendo diferentes descubrimientos, pero también han cambiado los parámetros y también ha mejorado la tecnología. Entonces, por ejemplo, se quejaban en el museo que utilizan la tecnología para ver los textos, pues que años atrás habían utilizado adhesivos que habían deshecho totalmente, pero aún así los estaban tratando con no sé qué, o sea, metacrilato, para pegarlos a textos que había desbaratado totalmente. Y después hay cosas, por ejemplo, que llaman la atención, y es que la salmuera que se le pone para fijar, nosotros, por ejemplo, cuando en arte, pues hacíamos cosas a carboncillo, determinadas cosas, y fijábamos con laca, mejor laca del pelo, en fin, montones de cosas para que no en fin, no se perdiera, ¿no? Ellos, sin embargo, la salmuera que utilizan no tiene que ver con el mar muerto, que lo tienen al lado. De hecho, ellos no viven al lado del mar muerto porque dicen que las emanaciones del mar muerto no son muy beneficiosas para la salud. Bueno, yo eso no estoy de acuerdo, porque todo lo contrario, las sales del mar muerto son muy beneficiosas. Bueno, pero ellos no lo hicieron así en paz. Había un cementerio también al lado de los esenios que estaba lleno de mujeres y niños. Entonces no se entiende cómo una especie de comunidad de eremitas, de gente dedicada con el espíritu de los sacerdotes, que en realidad
los esenios, una de las conjeturas que hay, aparte de que se consideran herederos de los sacerdotes y se apartan al desierto porque ellos son los puros y no quieren contaminarse del resto, también los fariseos se apartan. O sea, hay, bueno, pues si eran célibes, como tenían mujeres y niños, ¿no? Y después se vio que no, que era un cementerio de beduinos del 1500, que no tenía nada que ver con los esenios, que desaparecen de la historia en el 1065, cuando los romanos, digamos, hacen una matanza allí y no se vuelve a saber nada más de los esenios. Sí que se sabía, hay varios cronistas que son Plinio el Viejo, Josefo de no sé quién, que es judío romano, y hablan de los esenios, como por ejemplo que los esenios estaban en la puerta de Sion de Israel. Bueno, hay hipótesis, y entonces pues había un grupo de esenios que estaban dispersos, pero en esta comunidad de 150 eran todos esenios, todos vestían de blanco, y los esenios se supone que se apartan del grupo de judíos porque ellos consideran que los judíos se han dejado mucho influir primero por los helenos. Helenos es Selene, los Luna. Por eso la gente cuando le pone Luna a sus hijos no lo entiendo, porque Selene es Helena. Ellos se decían los helenos, los griegos eran los lunos, los helenos. Bueno, pues que tienen mucha influencia helénica y después mucha influencia romana. Entonces ellos se consideran los puros y no quieren ser influidos por estos avances, por estos progresos, porque tened en cuenta que cuando una nación es el progreso, cuando una nación es el avance, te mimetizas de forma natural. Si ahora mismo hubiera una bomba atómica que nos matara a todos, Dios no lo quiera, encontraría muchísimos vaqueros, ¿no? Blue jeans en la India, en España, dirían: ay, los americanos conquistaron el mundo. No, es que cuando hay un país que destaca, o sea, dentro de unos años, pues nos pondremos los ojos chinos o cosas así, dentro de no tanto. Cuando hay un país que destaca, como es el progreso, todo el mundo quiere ser ellos, se mimetizan, entonces visten como ellos, hacen las cosas que hacen ellos, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito y conforme me vaya acordando, porque hay muchísimas cosas, se descubrieron también, mirad, toda esa zona ha sido barrida, ha sido excavada. Los franceses excavaron de 1950 a 1956. Encontraron también una torre y después encontraron subterráneo donde había una especie de biblioteca y una especie de mesa. Y bueno, en realidad los escribas nunca escribían sobre mesa, es decir, y bueno, el tipo de tinta que utilizan, porque se supone que le llamaron scriptorum porque se encontraron tinteros con tinta. También, ¿qué es lo que iba yo a contar? Que no me acuerdo. Pues es que todo me lo tengo que aprender de memoria. Después leo un poquito de mis chuletillas. Es que es súper interesante. Pues no me acuerdo. Sabéis que, si no sabéis, lo cuento, que cayó un bólido 3600 años antes de Cristo en esa zona. Y supone que en esa zona justo desapareció una ciudad que no me acuerdo cómo se llama, porque se llama en árabe. Y no saben si Sodoma y Gomorra tiene que ver con esa historia de ese meteorito que cayó, porque es como si fuera una especie de bomba atómica. Y no saben si la salinidad del Mar Muerto, yo he estado, pero había que tener cuidado con lo que cayera en los ojos, porque era casi como la lejía, se flota muchísimo. Y bueno, es preciosa. Yo estaba en Jordania y me decían: no, aquello es Jerusalén, aquello no sé qué. Y yo decía: "Ah, está súper cerca todo". Y en Jordania estaban las jordanas en bikini, siempre lo digo, hay muchas formas de interpretar el Corán, ¿no? Estaban súper occidentalizadas, aunque hay otros países árabes que no les gusta tanto la occidentalización, son diferentes. Hay 1.700 millones de musulmanes muy diferentes unos de otros, como hay 2.000 millones de cristianos muy diferentes unos de otros, hay que respetar las diferencias. Y bueno, después os contaré cosas, me iré acordando porque he leído muchísimo sobre los manuscritos del Mar Muerto del Qumran. Bueno, los miembros de la secta del Qumran se referían a sí mismos como la comunidad de los Yahad, que son juntos, los puros. He de deciros que estos manuscritos se llegan a encontrar, no sé si son entre 900 y 1000, o sea, muchísimos. Y entonces, con los parámetros, hay textos que son bíblicos, textos que no están en la Biblia, hay textos que son para regir la comunidad. Ya sé lo que os iba a contar, que ellos tienen un calendario diferente al hebreo, que va por lunas y que sigue funcionando hoy. Ellos tienen un calendario de 364 días, porque dice que es divisible entre 7, divisible entre 4, etcétera. O sea, tienen nuestro calendario. Bueno,
Estos grupos de los esenios practican una vida eremítica. Ese concepto del eremitismo viene de la India, en el desierto, y que se enfrenta a la persecución del sistema preponderante. Pero ellos no eran nacionalistas, ¿no? Y todo lo contrario, las pautas y las normas que tenían eran todas de una grandísima dulzura. Ellos se apartan, pero ellos no pueden hablar con palabras graves ni insultantes. Son muy místicos, son muy místicos, porque ellos creen en el bien y en el mal, y entonces que va a haber una grandísima batalla entre ambos, y ellos tienen que ser las fuerzas del bien, las fuerzas de la luz, que ya sabéis que esa dualidad viene un poquito de Babilonia, etcétera. Ellos van a ser las fuerzas de la luz que van a contrarrestar las fuerzas de la oscuridad. Bueno, esta seguía un calendario de 364 días, como he dicho, que según explica la Universidad de Haifa era perfecto, porque ese número podía ser dividido por 4 y por 7. Ya sabéis que el 7 es el número de la cábala, a mí también me gusta. Y en las ocasiones especiales tenían dos fiestas, que era la del aceite nuevo y el vino nuevo, algo así. El concepto de acción de gracias también, Thanksgiving, también es judío, ¿eh? Estas ocasiones especiales dicen que realmente ser judío no es que tú te llamas judío, sino que te llaman judío. En España, por ejemplo, está la Biblia políglota, ¿no? En el cual intervienen, es que las lenguas son muy definitorias, ¿no? Y entonces las lenguas que aparecen en estos textos son también una, ¿cómo se dice? Cosmovisiones diferentes, ¿no? Y entonces, claro, cuando se analizan los textos, no solamente tienes que analizar lo que puede significar traductor, traidor, traductores, traditores, lo que puede significar eso, sino también el espíritu que lo impulsa. Y claro, son comunidades, esta comunidad de 150 hombres debían de ser de diferentes lugares y tenían diferentes cosmovisiones, porque se hace a lo largo de 300 años esto escrito. Entonces arrojan luz sobre el cristianismo, arrojan luz se supone sobre Cristo y también sobre los judíos, porque por ejemplo se supone que Juan Bautista era esenio, bueno, y también arroja luz, y que los esenios van a condicionar muchísimo a Cristo, porque Cristo es como, o sea, Jesús es como inclasificable, ¿no? Pero nuestra Biblia siempre lo focaliza todo en la crucifixión, ¿no? Entonces quedan anulados el resto del proceso de su vida. Entonces, realmente es un maestro espiritual que quiere conducir las almas al bien, que quiere conducirlas hacia la luz. Y entonces, eso tiene muchísimos rasgos esenios. Pero a su vez, estos escritos, puesto que los arameos eran de un grandísimo cosmopolitismo y una grandísima sabiduría, estos escritos hebreos también tienen un trasfondo de esta lengua. Y bueno, que es la que hablaba Jesús también, ¿no? Entonces no se puede decir, bueno, porque ya sabéis que el hebreo llega un momento que queda reducido a la lengua, como aquí en latina, a la lengua eh, de los sacerdotes, y poco más. El resto de la gente hablaba otras cosas totalmente distintas. Y nuestra Biblia también es la Biblia la Biblia griega. Entonces, claro, entre medio de todas estas traducciones y todas estas cosmovisiones que se mezclan y se amogollonan, se sintetizan, pues hay que ser cautelosos, porque para hacer un análisis riguroso hay que tener en cuenta muchos factores, porque es la carga cultural que tiene cada lengua que condiciona lo escrito y la percepción de la realidad. Pero bueno, los esenios básicamente lo que nos dan es una percepción de lo que son las grandes religiones de aquella época, porque la Iglesia, como dije el otro día, durante los 4 primeros siglos está formando el canon. Entonces, para formar la Biblia, está la Biblia hebrea y está la Biblia cristiana, ¿no? Que en muchas cosas coinciden, pero en otras no. Entonces, te das cuenta cómo la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, digamos, ¿cómo diría yo? Cortan determinados pasajes que no les interesan, o determinados otros no aparecen. Pero en estos textos del Mar Muerto aparecen, por ejemplo, Adán y Eva, aparece Noé, aparece Abraham. O sea, tiene muchísimas concomitancias con lo que es nuestra Biblia cristiana.
o sea, tiene, y además tiene muchísima importancia. Por eso estos escritos que todavía están en proceso de no solamente de análisis, sino de interpretación, porque ha habido 11 cuevas en diferentes periodos de tiempo, pues están llevando a conclusiones muy interesantes, porque entre otras cosas los esenios nadie sabía bien lo que era, aunque hay 4 cronistas que los nombran, pero tampoco lo sabemos con profundidad, son simplemente que los nombran. Y bueno, eh, o sea, estaba hablando del calendario, no quiero dispersarme, el calendario lunar del judaísmo. Bueno, después hay cuatro historiadores que hablan de los esenios, que son el griego, Filón de Alejandría, el judío romano Flavio Josefo y el romano Plinio el Viejo. Como os he dicho antes, se cree que los esenios ocultan estos textos para preservarlos de la guerra de los romanos, que los romanos eran un pueblo muy pragmático y entonces por donde pasan arrasan, o sea, los hacen suyos, son muy modernos para eso, pero también, digamos, se cargan todas las cosas que pillan. Y en el caso de los judíos que eran rebeldes, no ellos, no los esenios, había nacionalismo, etcétera, pues ellos tampoco saben diferenciar quién es quién. De hecho, en 1065 arrasan a los esenios y los esenios dejan de existir. Bueno, los esenios, se me ha olvidado contaros que tenían todo un sistema, aunque estaban en el desierto, porque ellos querían buscar esa pureza y no contaminarse, tienen un sistema de riego muy grande que hace que tengan como 16 espacios de agua donde pueden purificarse. No, había como 6 norias y las 10 restantes eran como si dijéramos baños, que eso lo he visto también en Yemen, que son como si dijéramos una piscina con una escalerita de las cuales te introducen. Y después tenían aparte lavaderos. Eran muy, muy meticulosos con la limpieza dentro de lo que son. Y dentro de estos escritos, que hay casi 1000, 900 no sé cuántos, pues los hay bíblicos, yo qué sé, los hay de todo tipo, incluso las reglas que siguen los esenios para gobernarse, por decirlo de alguna forma, desde las cosas. O sea, por la noche nos he contado que ellos podían llevar por la noche forasteros que habían llegado allí, los invitaban a comer y les contaban cosas. Pero sin embargo, a mediodía ellos tienen unas reglas que no puede haber ningún extranjero, se reza, se come, etcétera. Y se ponen, una vez lavados con agua, se ponen las mejores galas, que son las faldas que tienen de lino, que luego cuando terminan de comer se las quitan y siguen trabajando. Bueno, en febrero de 2017, arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén anuncian el descubrimiento de la cueva número 12 en unas colinas al oeste de Qumran, porque claro, han peinado todo el territorio, cerca de la orilla noroeste del Mar Muerto. No se encuentran allí manuscritos, pero sí que se encuentran frascos de almacenamiento vacíos, han sido saqueadas. Esto en Egipto también pasa, incluso en la actualidad, porque todo esto van a colecciones particulares que pagan lo que sea. Los museos no, porque los museos tienen muy claro que no quieren nada de origen desconocido que no tenga currículum. Bueno, estos están rotos, estas vasijas. Se supone que el contenido se retira con anterioridad y se encuentra martillo y hacha de hierro que pertenecen a los años 50. Las cuevas han sido saqueadas. Esto crea muchísima, o sea, los rollos Qumran crean muchísima controversia, no solamente entre los cristianos, los católicos, etcétera, la diferente cristiandad, sino también entre los judíos, porque determinadas cosas que eran dogma de fe, las dos religiones son monoteístas, pues ahora empiezan a ser puestas en duda. Pero aquí intervienen diferentes cosas, diferentes protagonistas, arqueólogos, filósofos, ¿cómo se llama? Teólogos. Y claro, está también la fe, ¿no? Y ante eso hay que tener mucha cautela. Porque estos rollos Qumran son más de 1000 años antiguos que los manuscritos bíblicos conocidos. Porque los manuscritos, por ejemplo, hebreos conocidos, son los manuscritos hebreos de Palmira, no, Alejandría, que pertenecen al medievo. Entonces, claro, cuando se descubren escritos que son 1000 años anteriores, pues no ha habido tanta censura. Son de de un grupo de gente de 150 hombres que están en mitad del desierto. Pues entonces, claro, todo el mundo alerta. Entonces están las diferentes universidades analizando textos, que aquello es como un rompecabezas gigante, porque necesitas de las grandes tecnologías. Y han tenido donaciones de Google, después hay un museo Rockefeller en Jerusalén, después hay otro museo más, o sea, y después esto, como ha habido diferentes arqueólogos que lo han investigado, pues los textos del Qumran están también en París, están en no sé qué sitio de Escandinavia que han dicho que son falsos, bueno, están en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, etcétera. Bueno, estos textos del Qumran, también conocidos como los rayos del Mar Muerto, contienen un cuerpo único
de literatura religiosa. Los arqueólogos lo que dicen y los teólogos es que por favor no podemos, cada vez que se encuentran estos restos arqueológicos de tanta importancia o a los babilonios, sacar conclusiones gratuitas, sino todo lo contrario, que estos textos sirvan, lo mismo que la biblioteca de Surbanipal, sirvan para construir la antigüedad con cierta coherencia, porque todo lo que hay son hipótesis, hipótesis. Entonces también nos damos cuenta que, digamos, el prisma con que se investiga en los años 50 no es el que se investiga en el siglo XXI, ni la tecnología que hay entonces es la que hay ahora, que permite investigar rollos que están prácticamente carbonizados o incluso deshechos. Bueno, se necesita muchísimo dinero para esta investigación. Se dividen en dos grandes grupos que son los manuscritos bíblicos que se recopilan en la Biblia. He puesto una conferencia muy interesante de la Fundación Marc, que son los Juan Marc, son judíos chuetes de Baleares, bueno, una de las principales fortunas españolas. Los manuscritos bíblicos que se recopilan en la Biblia hebrea actual y los no bíblicos. Estos últimos son textos sagrados que circulan alrededor de la época del Segundo Templo de Salomón, que también todo lo que hay son conjeturas. Están dispersos a lo largo de 12 cuevas, porque el segundo templo me parece que lo rompen los romanos. El primero son los babilonios, que se llaman hebreos, que después cuando llega Ciro los libera. Pero este segundo grupo son los romanos. Y bueno, está disperso a lo largo de 12 cuevas. Ya os digo que la 12ª había sido saqueada y no se sabe nada de esos textos. Seguramente estarán en alguna colección privada. En algunos casos incluso no se tiene certeza de su precedencia. Entre los manuscritos bíblicos, el que os he contado antes, que tiene 2 escribas, es el libro de Isaías, que es el mejor conservado, que está sobre una piel y luego envuelto en lino y después dentro de una tinaja de barro cerrada. Están todos en tinaja, se han sumado 972 textos, no llegan a los 1000, pero siguen siendo muchos. Los arqueólogos destacan registros de leyes, costumbres, creencias de la antigüedad, etcétera. Por la grandísima variedad que tienen todos estos relatos sagrados, los investigadores piensan que la comunidad contemporánea de los rollos no poseen una concepción unificada de lo que es la Biblia como tenemos hoy. Por el contrario, la idea del canon bíblico es algo que se está consolidando en ese momento y que ellos también están contribuyendo, porque tener en cuenta que una mala traducción puede provocar una guerra que se consolida después más tarde durante el Imperio Romano. Algunos de los pasajes son cercenados, son cortados de la narrativa religiosa oficial, tanto el judío como nosotros. Otros son sectarios, puesto que es una comunidad, y entonces el prisma con que se analiza todo es un prisma esenio, porque hay concepciones teológicas, escatológicas, morales, éticas, etcétera. El uso del antiguo calendario solar hebreo por la comunidad esenia es diferente del vigente en el siglo I después de Cristo, y se distingue a la comunidad que habita en Qumran de otras corrientes judías como los fariseos, los saduceos, porque los fariseos también se apartaban, pero muchas veces se ha dicho que el Qumran era saduceo, pero los saduceos no tenían esposa e hijos. Estos no, son esenios porque se consideran herederos de los antiguos sacerdotes y entonces guardan las reglas de no tener esposa, no yacer con mujer, etc. Bueno, las concepciones de los miembros de esta comunidad chocan con lo de los poderes sociales del momento. Por eso, a diferencia de los nacionalismos de los celotes, la secta del Qumran es mucho, no ve esta concepción de las cosas, ¿no? Este establecimiento nacional judío oficial como una alternativa contra los romanos. Ellos son mucho más pacíficos, son muy, muy místicos y no viven agraviados, todo lo contrario, viven luchando por ser gente de luz, como os conté el otro día, los cátaros, luchan por mantener cierta pureza de espíritu y eso los hace para mí maravilloso. La idea que se saca de las lecturas de estos manuscritos coincide bastante bien con la forma en que los autores antiguos describen los esenios, como he dicho antes, Plinio el Viejo, en fin. El estudio del contenido significado de los manuscritos del Mar Muerto muestra un judaísmo totalmente diferente al judaísmo rabínico que conocemos, posterior. Este es más afín a la secta de los fariseos, pero al mismo tiempo tiene como muchas coincidencias con el cristianismo, porque los temas que ellos tocan
están en la Biblia cristiana. Los manuscritos son totalmente contemporáneos a Jesús de Nazaret y a sus primeros discípulos. Entonces, es normal que tengamos concomitancia. El estudio de esto es de gran utilidad para entender el nacimiento del cristianismo en el interior del judaísmo. El cristianismo tiene un origen esenio, probablemente qumramita. Yo también lo creo, ¿por qué no? O sea, si son contemporáneos, pero no somos ni mejores ni peores, venimos de ahí. Se identifica a Jesús de Nazaret con el maestro de justicia, que funda la congregación esenia, autora de los manuscritos. Ya, esto lo dicen los judíos, pero ¿por qué no? O sea, es que no hay nada por relación espontánea, no hay nada espontáneo, todo deviene de algo, de lo anterior. Pues según esta corriente, Jesús celebra la última cena, el día de la Pascua judía, según el calendario Qumran, y esto en teoría resuelve problemas de datación que se dan si se comparan con las versiones de... Tengo aquí el sol, que no veo nada, con las versiones de Mateo, Marcos y Lucas y la de Juan. Bueno, los autores del manuscrito del Mar Muerto son una fuente del cristianismo primitivo que preparan el desierto, el camino de Jesús. ¿Hay afinidad con alguna idea? Yo pienso que sí. Posteriormente en el Evangelio de Juan y otros libros son contemporáneos. Es inevitable que sea así y que así mejor. Y bueno, si sabemos de los esenios y averiguamos cosas sobre el cristianismo, pues todavía mejor. Pero los judíos también, porque se tienen que desdecir de muchas cosas. Bueno, yo creo que esto aporta riqueza a todos. Todo lo que sea conocimiento aporta riqueza a todos. De hecho, os voy a decir una cosa. A partir de la Biblia políglota, realmente, yo que sé, en el conocimiento se crean muchísimos prejuicios hacia los judíos. Incluso, digamos, los inventores, entre comillas, de lo que es la filología moderna, que es Alemania, también los margina, o sea, porque el hebreo es una lengua riquísima y queda marginada, pues, de alguna forma por la influencia del latín y el griego y las preferencias de Europa, que se hacen muy europeas y que mira mucho a lo que son sus costumbres, ¿no? Su herencia grecolatina, ¿no? Los escritos del Qumran y la Biblia está influenciadísima no solamente por el griego, sino también por el arameo, el hebreo, etcétera, por esa cosmovisión. Entonces, los escritos del Qumran como que ha devuelto a los filólogos esa idea de que, cuidado, el hebreo hay que saberlo mejor para saber qué es lo que hay de fondo dentro de estos escritos, porque si la lengua no la entiende, esa cosmovisión, no se trata solo de traducir, no se trata de fórmulas, no sé, tan maniqueas de que esto es esto, tal, no. Tienes que ver el trasfondo que predomina. Bueno, los escritos del Qumran inciden en temas claves resaltados por Jesús y los cristianos. Bueno, estos 972 manuscritos, como os he dicho, se encuentran en cuevas situadas en el Qumran, Israel, a la orilla del Mar Muerto, que datan entre el 2250 a.C. al 66. Prácticamente están 310 años. Del 66 después de Cristo, en que son masacrados los esenios por los romanos cuando van camino a Jerusalén, a cargarse el segundo templo de Jerusalén. Aquí hay también muchísima información de la época, de lo que son los judíos de esa época, que después, digamos, la versión oficial también cambia. Está redactado en hebreo, arameo y, como os he dicho, y griego. Y bueno, en 1946 los primeros 7 manuscritos son descubiertos por los beduinos en una cueva en las cercanías del Qumran, en la zona noroccidental del Mar Muerto. Hasta 1956 se encuentran manuscritos en 11 cuevas y la 12ª, como os he dicho, que es reciente, había sido asaltada y saqueada. Algunos se encuentran en las tinajas rotas, el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. En Qumran se descubren, porque es que esto en un inicio fue vendido al patriarca ortodoxo, fue vendido a montones de personas. Bueno, en Qumran se encuentran 200 copias, la mayoría muy fragmentadas de todos los libros de la Biblia hebrea. Algunos coinciden con los actuales, no todos, con excepción del libro de Esther, aunque tampoco se hallan fragmentos de Nehemías, que la Biblia hebrea forma parte del libro de Esdras. Tampoco del libro de Isaías se han encontrado, sí, ese es la joya de la corona en el museo, un ejemplar completo y además muy bien conservado. Se supone que es el tipo de fijador que le echa de salmuera, que no es sal del Mar Muerto. No se sabe por qué, porque el Mar Muerto lo tenían al lado. Otra parte de los manuscritos son libros incluidos en el canon de Tanai, comentarios, calendarios, costumbres de ellos, de los esenios,
oraciones, normas que tenían para regirse en la vida cotidiana. La mayoría de los manuscritos están hoy en 50.000 museos. En el Museo de Israel, en el Museo Rockefeller, ambos en Jerusalén. Así como en el de Israel tiene el manuscrito de Isaías, que tiene 6 metros, que os he contado antes. En el Museo Arqueológico de Jordania, de Amán. Otros están en la Biblioteca Nacional de París, Francia, o en manos privadas como la colección Soyen de Noruega. Hay muchísimos judíos en todos los países del mundo, incluso en China. En 2020, el Museo de la Biblia de Washington, D.C., anuncia que 16 fragmentos de los que se hallan en el último museo que os he dicho son falsificaciones del siglo XX, porque mirad, lo de la falsificación no solamente es la pintura, es cualquier cosa que cotice en el mercado. Bueno, los nuevos hallazgos no ponen en duda los miles de fragmentos reales, la mayoría de los cuales yacen en el santuario del libro, parte del Museo de Israel, que es una preciosidad. Los primeros tiene, me parece que 2 millones de visitantes anuales, que son muchos, ¿eh? Los primeros, tened en cuenta que van a haber trozos de hace 2200 años, de los cuales hay simplemente pequeños trocitos, y lo que te van contando paulatinamente son la composición de estos rollos. Los primeros 7 rollos del pergamino con certeza proceden de Qumran. Los encuentran por casualidad dos pastores beduinos de la tribu Tamareg en 1947 en una de las cuevas. Y además, os voy a decir una cosa, al margen de esto, en aquella época se acaba de formar el Estado de Israel. Y el encuentro de esos textos del Qumran, donde aparecen textos bíblicos israelíes, dicen, esta era nuestra tierra. O sea, lo que han hecho ha sido darnos lo nuestro. Se utilizó, se manipuló políticamente. ¿Cómo no? Los políticos son muy hábiles para eso. O sea, están diciendo, aquí tenemos el texto de propiedad de hace 2000 años. Bueno, porque claro, fue muy polémico que después del Holocausto se les desvalijara a los palestinos de su tierra y les dieran estas tierras. Entonces, claro, los otros aprovechan políticamente esto. Bueno, estos rollos, pero permitieron que los franceses investigaran allí y se llevaran cosas. Después ya no, ¿eh? Estos rollos se venden troceados para aumentar su precio, que es lo que hicieron los beduinos. A 2 anticuarios de Belén, 4 de ellos se revenden por una pequeña cantidad al jefecillo del monasterio sirio ortodoxo, es que no sé, se dice archimandrita y me suena muy raro, de San Marcos de Jerusalén. Sabéis que Jerusalén es sede de centro de montones de religiones cristianas, musulmanas, judías, etc. Está el Muro de las Lamentaciones, el lugar donde nació Jesús, o sea, donde murió Jesús, o sea, es un lugar. Entonces lo que hacen las congregaciones es que o sea, las custodian y se ceden las custodias entre ellas. Unos custodian parte del día, otra, y lo llevan haciendo así hace cientos de años. Bueno, este patriarca ortodoxo es Anastasio Josué Samuel, que en realidad lo conocían por Mar Samuel. Bueno, los 3 siguientes terminan en manos del profesor judío Elazar Sukeniek, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien, dando su cuenta del grandísimo valor, los compra en 1954. Y posteriormente se publican copias en los rollos, despertando un interés grandísimo por parte de arqueólogos bíblicos. National Geographic, Google da 3,5 millones para investigar, ¿eh? Y me imagino que Rockefeller todos, ¿no? Porque muchos han investigado en universidades hebreas, o sea, en universidades, perdón, norteamericanas. Bueno, capitán norteamericano, judío, o sea, que con lo cual, pero esto es un esfuerzo titánico porque sigue la investigación, tener en cuenta que 1000 textos de hace 2200 años, en los cuales solamente hay trocitos, pues es como muy complicado, supone muchos años de investigación. La publicación de las copias dan como resultado otros 600 pergaminos y cientos de fragmentos más. Lo más importante del hallazgo es de la antigüedad de los manuscritos, que en su mayoría datan de los años entre 250 y 66. Esto es, lo sitúa en los textos más antiguos del Tanakh o Antiguo Testamento bíblico. Ya sabéis que ellos tienen la Torá, el Pentateuco, etcétera, que muchos de ellos coinciden con nuestro Antiguo Testamento en lengua hebrea, y también permite estudiar importantes fuentes teológicas y organizativas del judaísmo y del cristianismo. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con un arquitecto japonés que acaba de fallecer, del cual os he hablado mucho, pero os volveré a hablar como homenaje a él porque me encanta todo lo que tiene. ¡Hasta mañana!